tal? Buen día. Vamos a hablar de la distribución del 2.2 litros de un motor Cavalier Chevrolet, ya que nos comentan los señores mecánicos que tenemos un problema en nuestro kit que suena. Pero el problema no es que suene en la distribución, hay que tomar en cuenta la presión de aceite de este motor, ya que esa distribución se lubrica a base de chapoteo. No tiene ninguna vena principal para que esté lubricando a la cadena. De hecho, nos comentan que hay un tapón o sello con un pequeño orificio que ese ayuda a mantener una lubricación para que la cadena no suene. Pero eso está mal, ya que la distribución debe mantener una presión de aceite. De hecho, al tener la presión, el sello va colocado en donde va el árbol de levas. Si nosotros ponemos un sello con un pequeño orificio o le hacemos el pequeño orificio, vamos a tener una pérdida de presión de aceite de 10 a 15 psi. Por eso no es recomendable ese sello. Bien, vamos a hablar de la presión de aceite en el motor. Es importante usar un manómetro para checar la presión de aceite, para darnos cuenta en qué condiciones está trabajando este motor, ya que si no tenemos buena presión, no podemos hacer un cambio de distribución por hacerlo. Necesitamos ver en dónde está el problema por el cual tenemos una baja presión. Encienda el motor, por favor. Al encender el motor, vean, tenemos una presión de aceite de 70 psi. Trabaja perfectamente bien el motor para poder realizar ese cambio de distribución. Ahí estamos viendo cómo trabaja el motor y el aceite está lubricando el chapoteo, tanto en la parte de arriba como en la parte de aquí abajo. No se requiere del tapón o sello. Ahorita que yo quite la distribución, vamos a dialogar referente a ese sello. Por lo tanto, si ustedes observan, el motor es por chapoteo, no requiere de ese sello. Tenemos aquí el sistema de lo que es la distribución, o donde va la distribución, lo que viene siendo el cigüeñal y lo que viene siendo el árbol de levas. Nosotros, ¿sí?, tenemos aquí en el motor este pequeño orificio en donde va a ser como guía para la placa del tensor de muelle, y a la vez, si ustedes observan, hasta el fondo se ve la cuerda. ¿Por qué? Porque ese tornillo, al ser colocado aquí, va a tener un espacio para que salga la lubricación, siempre y cuando el motor tenga buena presión de aceite, como lo vimos anteriormente con el manómetro que teníamos en frío, 70 psi, y al calentarse el motor va a llegar a tener entre 60 y 50 psi de presión de aceite. Entonces, cuando se coloca lo que viene siendo la placa del tensor de muelle, aquí está, y lo mismo al colocar el tornillo, tiene una pequeña salida de aceite. Vuelvo a recalcar, siempre y cuando tengamos buena presión. En la parte de arriba, en lo que viene siendo el árbol de levas, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, al trabajar el árbol, tiende a salir una pequeña lubricación de aceite muy mínima, que es suficiente para que se moje la cadena al trabajar. Diamond Power no recomienda cambiar este sello para nada. Se nos ha comentado, hemos visto que hay sellos con pequeño orificio para que lubrique. No podemos autorizar como Diamond Power este sello, porque si el motor tiene una presión de 60 psi, al hacerle el pequeño orificio o cambiarle ese sello, vamos a perder de 10 a 15 psi de presión, y eso no nos conviene a nosotros. Al contrario, debemos de tener buena presión. Reitero, por eso es bien importante antes de desarmar checar la presión de aceite para poder ver en qué condiciones trabaja esta distribución, por qué razón estaba sonando. Si estaba sonando por falta de lubricación, es que tenemos una baja presión, ya que no alcanza a lubricar por el cigüeñal, por este orificio, ni por el árbol. Y muchos compañeros mecánicos nos comentan que por qué nuestro producto no trae el sello, porque Diamond Power no lo recomienda. Bien, ahí está la distribución instalada,
su kit nuevo, su engrane, su cadena, su engrane del cigüeñal y su tensor de muelle. Vamos a encender el motor para ver cómo trabaja este sistema. Enciende el motor. Vean cómo trabaja la lubricación. Perfectamente bien lubrica la cadena. No se oye ningún ruido y la cadena con sus engranes nuevos de Diamond Power. El motor trabaja perfectamente bien. Tenemos una buena presión de aceite. No tenemos ruido en la cadena. Trabajando al 100% este motor. Hemos terminado la sincronización del motor 2.2 litros de Chevrolet Cavalier. El motor trabaja a la perfección, no tenemos ruido en la distribución. Se le suministró aceite 15W40. Tenemos una presión de aceite de 60 PSI. Trabaja a la perfección este motor. Bien, señores, hemos terminado con este sistema. Recuerden, Diamond Power, calidad basada en hechos.